Buenos días. Para el día de hoy veremos los conceptos básicos para el estudio de la epistemología como parte de nuestro seminario de epistemología. Ok, el objetivo de la sesión del día de hoy será diferenciar las áreas básicas de la filosofía, conocer el campo de estudio de la epistemología, identificar el proceso para generar el conocimiento, definir las ciencias y sus clasificaciones y comprender los procesos de la investigación científica. Para nuestro mapa conceptual veremos que hay una definición de filosofía por parte de Gessen en donde establece una taxonomía que nos habla de tres tipos de teoría principalmente de la filosofía, lo que es la teoría del universo, que es la cosmología, la teoría de los valores, que es la axiología, y la teoría de la ciencia, que es la epistemología. Veremos una distinción entre filosofía como madre de todas las ciencias y la epistemología, que es una de sus ramas encargada de estudiar el conocimiento, principalmente la generación de nuevo conocimiento. ¿Sí? Etimológicamente, epistemología significa, viene de dos corrientes, que viene del episteme, que es un tipo de saber docto de la antigua Grecia, y un conocimiento científico que lo vemos el día de hoy. También lo podemos definir a grosso modo como un tratado de teoría de conocimiento o ciencia, teoría del conocimiento en general y no solo científico, y también una filosofía de la ciencia. Ok, epistemología. Vamos a ver el día de hoy una serie de conceptos básicos. El primero de ellos es epistemología. La epistemología se puede definir como una rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento. Su estudio es importante para toda persona interesada en la generación de conocimiento científico, más aún si se aspira a ser un miembro de la comunidad científica. La epistemología es una de las principales ramas con la cual vamos a tener su primer objeto de estudio, que es la generación de conocimiento científico. Es muy usado por todas las ciencias, sean duras o blandas. ¿Cuál es la finalidad de la epistemología? El autor Lenin nos establece que para el proceso de investigación es generar conocimiento o resolver un problema práctico. Estas dos son actos mentales que demandan cualidades como la inteligencia, el talento, cuya combinación con las virtudes de disciplina y compromiso resultan en la construcción de conocimientos nuevos señalados como verdaderos. La epistemología se va a apoyar de conceptos tales como ciencia, conocimiento, teorías, metodología, en el cual nos lleva a llevar a dos caminos. Por un lado tenemos el conocimiento y su generación, crear un nuevo saber, o por el otro lado, en un sentido más empírico, resolver un problema práctico. Ok, en cuanto a definición de epistemología, podemos tener una muy básica que es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Para este seminario de epistemología, nos centraremos que el tipo de conocimiento centrado va a ser en la generación de conocimiento, dado que la filosofía para algunos autores también nos menciona que es el estudio del conocimiento, pero el estudio del conocimiento de manera generalizada. ¿Okay? La epistemología se centra en tres conceptos principales: conocimiento, ciencia e investigación científica. En las siguientes diapositivas vamos a ver cada uno de ellos. Lo que es el conocimiento. Una definición de conocimiento, a grosso modo, la podemos definir como un proceso mental en el que tiene lugar la generación de ideas. No todas las ideas van a formar conocimiento per se. Las ideas pasan por un proceso analítico, jerarquizado y sistematizado en el cual aterriza y se convierte en conocimiento. Para el autor, Lenin nos menciona que también para la generación de conocimiento podemos hacer una categorización de qué tipo de conocimientos son necesarios para realizar esta generación de conocimiento nuevo o resolver un problema práctico. Nos habla de dos.
Por un lado tenemos el conocimiento racional, que su título lo menciona, está guiado por la razón, por principios básicos y universales que han sido probados a través del método científico. Y por el otro lado también tenemos el conocimiento sentimental, que son aquellos conocimientos que nos permiten definir amor, odio, felicidad, tristeza, etc. La combinación de ellos dos nos permite generar un nuevo conocimiento. ¿Okay? También vamos a ver en este tema lo que es el conocimiento, qué elementos tiene el conocimiento. Si bien el conocimiento es un concepto bastante complejo, al menos podemos ver 4 elementos característicos de él. Primero, la facultad, que tiene que ver con las cuestiones de entendimiento, es decir, cómo una persona relaciona su entorno, lo comprende, eh, lo analiza y le da un resultado en la formulación de conceptos. La actividad, como viene como siguiente paso, es la formulación de conceptos. Eh, por ejemplo, árbol es un concepto, felicidad es otro concepto, amar es otro concepto, en el cual tiene cada uno ciertas características y representa en una relación sujeto-objeto diferentes tipos de estímulos. ¿Okay? Resultado, que tiene que ver con las cuestiones de los raciocinios, la capacidad de razonar, eh, qué tan, eh, qué tanto está basado en la razón ciertas hipótesis, ciertas afirmaciones, ciertos argumentos y cómo se construyen estos raciocinios. Todo eso tiene que ver con la cuestión de los resultados. Y por último, la cuestión del lenguaje, que el lenguaje es lo que le da forma a los conceptos. Es decir, amor significa, se puede definir de una forma dependiendo del contexto y de la persona que esté en su capacidad de comprensión, de aprehensión del concepto y de su análisis. Es mediante el lenguaje como nosotros también no solo le damos forma, sino logramos comunicar los conceptos. Segundo, lo que es la ciencia. Ciencia se puede definir como un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hacen uso de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos o creencias. La ciencia tiene ciertas características. Una de ellas, de las principales, es el grado de universalidad. Es decir, cuando nosotros generamos un nuevo descubrimiento, bajo los principios de la ciencia, este descubrimiento tiene que empatar con principios generales. Es decir, los estudios, por ejemplo, del ébola para descubrir vacunas, la vacuna tiene que tener un principio de aplicabilidad a todo ser humano. Es decir, que funciona la vacuna siempre y cuando tenga las características humanas y tú, por tu condición de ser humano, debe de tener ese factor universal. Debe ser aprobado por todos. ¿Quién aprueba el uso de estos? ¿Quién determina estos usos de leyes y principios generales? Bueno, lo hace un comité científico. Por otro lado, tenemos aunado al concepto de ciencia, un concepto que es teoría. Ciencia y teoría no son lo mismo, sin embargo, uno se apoya del otro. Entonces, para este seminario, la teoría puede ser definida como un constructo de constructos, conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que representan una visión sistemática de los fenómenos. La teoría son una especie de lentes que nosotros vamos a utilizar para poder ver ciertos fenómenos. Su principal finalidad nos ayuda a explicar fenómenos de la naturaleza. Estos fenómenos de la naturaleza, en este caso, nos referimos
tanto a fenómenos por el lado de físicos, lógicos, biológicos, como fenómenos sociales. Y bueno, dentro de estas teorías hay algunos científicos que hacen una división de la tipología de ciencias. Tratan de hacer una taxonomía universal de las ciencias. Para este seminario vamos a ver uno de los principales, que es Mario Bunge, en el cual hace una distinción entre ciencias formales y factuales. Las ciencias formales se ocupan de las ideas y las segundas se ocupan de hechos. Las ciencias formales se caracterizan por ser autosuficientes, y Bunge nos menciona en su libro que son básicamente dos, la lógica y las matemáticas. Por el lado de las ciencias factuales, son las que se ocupan de los hechos y dependen de los hechos. Aquí podemos ver una distinción mucho más grande, una tipología que abarca más ciencias. Por el lado podemos tener a las ciencias factuales naturales, que es la física, química, biología y psicología individual. Las biosociales, que es la antropología, demografía, psicología social y la bioeconomía. Y las sociales, que es la sociología, economía, ciencias políticas, historia material e historia de las ideas. Y por último tenemos en este tercer concepto, que es la investigación científica. Nos dice el autor que la ciencia se construye con la investigación científica. Es uno de los pilares fundamentales para la construcción de ciencias. A través de la investigación nosotros creamos ciencia. No todas las, si bien no todo conocimiento puede ser considerado científico, el que sí es considerado científico se apoya de la ciencia y de la investigación científica para poder afirmar o refutar ciertas ideas teniendo argumentos con cierto nivel de solidez. ¿Con qué se caracteriza esta investigación científica? Se caracteriza por ser una actividad propia de la mente, es sistematizada, controlada, empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales. ¿Para qué nos sirve la investigación científica? Bueno, tiene como propósito producir conocimiento y teorías y resolver problemas prácticos. En cuanto al carácter de la actividad científica, podemos hacer una distinción entre dos tipos de caracteres, el cuantitativo y el cualitativo. La selección de un carácter de la actividad científica, sea cuantitativo o cualitativo, va a depender del tipo de problema, objetivo e hipótesis que nosotros construyamos. No, si bien la construcción de un problema científico pasa por un nivel de subjetividad, también recalca en ciertos niveles de seguimiento de sistematización. Es decir, Jean Loss lo menciona en su libro de estudios de caso, cuando la formulación de la pregunta nos va guiando a ciertos niveles metodológicos. Cuando tú te preguntas sobre, por ejemplo, qué es el cielo, cuáles son las características de una política pública, etcétera, en ese nivel estamos llevando a una cuestión exploratoria, por lo tanto se recomienda un análisis cualitativo. Cuando tiene otro ámbito, como puede ser en qué medida la bioeconomía impacta a la política social, en qué medida el amor afecta el desempeño de una relación, pues ya tenemos una sugerencia de una vertiente hacia un análisis cuantitativo. Por un lado, tenemos que la investigación científica requiere de 4 elementos. El dominio del lenguaje especializado. Nosotros como científicos sociales no utilizamos un lenguaje común. Usualmente cada ciencia tiene sus propios términos, sus propios conceptos, el cual les da forma y a la vez delimita los campos de acción.
Por otro lado, también tenemos una comprensión de la epistemología, es decir, necesitamos la parte técnica, la parte analítica de cómo nosotros vamos a generar nuevo conocimiento, el típico manual de metodología, el típico manual por ejemplo, si es un estudio de caso, los manuales de estudio de caso, los manuales experimentales, etcétera. Todo eso requerimos para que nosotros utilicemos la investigación científica para cumplir estos dos propósitos de generar nuevo conocimiento o aplicarlo en la solución de un problema. El tercero es la comprensión de la metodología y método. Esto es muy importante para aquellos que se están iniciando en cuestiones de ciencia, que la metodología es uno de los principales aspectos que te va a guiar hacia la validación y finalidad de una investigación. A mí me gusta decir que la metodología es aquella receta de cocina que nosotros utilizamos para cumplir con nuestro objetivo de investigación. Manejo de la estadística avanzada y análisis de textos. Este último punto ya está más centrado en cuestiones técnicas. La mayoría de trabajos a lo largo del tiempo se han apoyado en cuestiones centradas en la estadística por el típico mito de que entre más dura sea más rígida y dura sea la investigación, pues se va a optar más por las cuestiones estadísticas y que las principales validaciones siempre se hacen por estadística, y ese debate que en las ciencias, principalmente las sociales, se tiene discusión hasta hoy en día, que por un lado tenemos que la estadística es una gran herramienta para nosotros poder hacer explicaciones de fenómenos. Sin embargo, no es la única. También los análisis de textos y trabajos cualitativos también han dado grandes resultados en cuestiones descriptivas o explorativas sobre la construcción de nuevos conceptos o de nuevos fenómenos. Y bueno, aquí en este punto vamos a iniciar con un tema que se llama metodología y método. Vamos a ver aquí principalmente dos tradiciones, que son la tradición aristotélica y la tradición galileana. Para este apartado vamos a ver nuestro mapa conceptual. Vamos a hacer una definición de qué es metodología, qué es método y dos tipos de enfoques. La tradición aristotélica, que nos habla un poco de que resuelve problemas para el por qué y el para qué. Utiliza métodos inductivos, deductivos, y la tradición galileana. Explica la correlación de hechos, predice acontecimientos y se centra más en cuestiones como cuando la pregunta es el cómo. Ok, primero, para definir un método necesitamos una razón de por qué investigamos. Aquí podemos tener dos principales, que es satisfacer nuestra curiosidad y requerimos conocimiento en la solución ya sea de generación de conocimiento o también para cuestiones de solución de problemas prácticos. Desde la antigüedad se ha utilizado la investigación. Nuestro cerebro ha sido capacitado para generar una relación con nuestros sentidos, y nuestro principal sentido que se ha utilizado es el sentido del tacto. Nosotros sentimos las cosas, las percibimos, y para ello utilizamos la mano. Y nuestro cerebro se encarga de realizar ciertas actividades. Esta relación analítica entre mano y cerebro es lo que nos ha llevado a empezar a tener una sensación, una percepción acerca de los objetos, y entonces se ha establecido una relación entre sujeto y objeto que ha
que con esta relación nosotros podemos distinguir y dar forma a los objetos y que representen algo para nosotros. Eso desde la antigüedad. Los procesos, el día de hoy se ha visto que la investigación es un proceso más sistematizado y más centrado ya a las cuestiones mentales. Es un proceso en el cual nosotros percibimos objetos, les damos forma, los analizamos, representan algo para nosotros y para ello, para este proceso mental, utilizamos una herramienta muy importante que es la metodología y método. Metodología significa tratado del método. Método significa etimológicamente ir a lo largo del buen camino. Es una forma de proceder para cualquier dominio y ordenar la actividad a un fin. A mí me gusta llamar al método como la receta a la receta de investigación, la cual nos va a permitir guiarnos a refutar, validar o nulificar hipótesis, demostrando con nuestros resultados basados en argumentos sólidos que ya están verificados. Tenemos aquí en el caso de Sierra dos clases de métodos, el método de pensar y el método de actuar. Más adelante lo vamos a desglosar uno por uno. Y nos dice también el autor que existen dos tradiciones que han perdurado hacia nuestros días para producir ciencia, la tradición aristotélica y la tradición galileana. También lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ok, la primera forma de pensar que nos propone Sierra es la clase de método de pensar. Esta nos menciona 8 pasos sistematizados para que nosotros tengamos una clase de pensar. La primera es la abstracción, que tiene que ver con el aislamiento de la mente. Es decir, un objeto para que nosotros dentro de un contexto podamos identificar un objeto, tenemos que abstraerlo. Es decir, si yo tuviera hipotéticamente en una mesa diversos objetos como platos, cucharas, vasos, y me llama la atención la taza, lo aíslo a través de la abstracción para distinguir lo que es la taza frente a otros elementos que estén en la mesa. Entonces, el proceso de abstracción es eso, andar separando para enfocarnos en un objeto. La deducción nos habla sobre derivar consecuencias partiendo de premisas o conclusiones aceptadas. Es decir, nosotros tenemos leyes generales y si queremos llegar a validar una ley particular o un hecho particular, primero nos basamos en premisas ya aceptadas por investigaciones anteriores. Entonces, digamos, un ejemplo de deducción es que si nos preguntamos de qué color es la estrella polar, por ejemplo, o una estrella, no sé, que le llamamos Orión, por ejemplo, de qué color sería la estrella Orión, y tenemos la premisa anterior de que todas las estrellas son blancas, pues podemos deducir de que la estrella Orión es blanca. Entonces utilizamos primero una premisa validada ya preexistente y la contrastamos con un hecho particular. La inducción es un poco al revés, tiene un sentido inverso, pero incluye los mismos elementos. Nos orientamos a un fin y llegamos a una nueva conclusión. Es decir, si la premisa aceptada tiene una contradicción que nos permite no llegar al mismo punto, pues entonces tenemos que establecer uno nuevo. Entonces, si yo establezco, por ejemplo, la premisa de que todas las ovejas son blancas y me encuentro con una negra, rompo con el esquema tradicional y entonces no puedo establecer que todas las
ovejas son blancas si hay otra que tiene un color. Entonces, establecería una nueva de que hay ovejas blancas y hay ovejas que no son blancas. ¿Ok? El cuarto punto tiene que ver en las cuestiones de análisis en descomponer el todo en sus partes. Esto se utiliza mucho para en los métodos constructivistas. A veces vemos las partes y a veces podemos ver un todo. Si no nos interesa el todo, podemos empezar a deconstruirlo. Y entonces lo empezamos a romper por pedazos, empezamos a ver nuestro fenómeno por pedazos y podemos analizar cada una de esas partes. Es decir, por ejemplo, 4, ¿qué significa el número 4? Podemos hacer una sumatoria. Bueno, el número 4 es un 2 más 2, es un 3 más 1, es un 4 más 0, etc. Entonces, el número 4 integra una serie de partes, una serie de números que se interrelacionan entre sí y nos dan un resultado. La síntesis tiene que ver con formar el todo con elementos diversos. Es la inversión de lo que sería el análisis. Es decir, tenemos ya todas las piezas y hay que unirlas para llegar a una sumatoria de todas esas partes. ¿Okay? Si en el análisis decimos 4 es igual a 2 más 2, en la síntesis diríamos 2 más 2 son 4. Básicamente es la distinción entre ellos. Definición tiene que ver con mezclar los fines o límites y denota la esencia. Los conceptos, los científicos sociales utilizan conceptos para delimitar los objetos de estudio. Entonces, algo puede representar una o más cosas, pero no puede representar el todo de las cosas. Es decir, pongamos un ejemplo, el amor no puede representar odio. Hay un límite conceptual de lo que es el amor y si se sobrepasa ese límite conceptual, ya estamos hablando de otro concepto. El séptimo es la clasificación. Esto se utiliza mucho para las taxonomías, tiene que ver con dividir en clases, separar lo distinto y agrupar lo semejante. Es decir, puede haber diversas clases de amor. Amor que corresponde al amor, no sé, tradicional que se puede reflejar en besos, caricias, abrazos. Habrá de esta clase de amor tóxico, ¿no? Que nos habla de otro tipo de amor con diferentes características, puede ser un poco más dañino, puede representar factores como lo que es la autodestrucción, etc. Entonces la clasificación nos permite separar dentro de un concepto diversos significados al clasificar las clases y poder ver un fenómeno con cuestiones de variables que van cambiando y pueden explicar cierto comportamiento en algunos contextos y puede explicar otro comportamiento en otros contextos. Y por último tenemos la comparación, que es decir, la contrastación entre realidades. ¿Para qué nosotros comparamos? Bueno, nosotros podemos comparar para ver diferencias, semejanzas, podemos, en cuestiones de los datos, podemos contrastarlos para verificar su veracidad, qué tan común es un dato frente a otro, etc. Y entonces, eso es aquí, veríamos con estos 8 tipos las clases de métodos de pensar. Para Sierra también nos menciona las clases de métodos de actuar. Nosotros tenemos 3. Tenemos del conocimiento del mundo la realidad, que nos habla para el caso de Sierra en cuestión
de presente y en cuestión de pasado. De presente nos habla de esta realidad que está en el hoy. Y todas las investigaciones se ocupan de problemas y fenómenos que están en el presente. Y por el otro lado tenemos la parte histórica, que nosotros utilizamos también documentos que son parte del pasado para también explicar fenómenos que estén ocurriendo en el presente. Nos podemos apoyar para generar veracidad en este aspecto. En cuestiones de actuar didácticos, nos habla de dos. Las formas de transformación del conocimiento. El conocimiento es un proceso evolutivo. Va cambiando, se va adaptando a cuestiones de nuevos problemas, de nuevos descubrimientos y bueno, algunos se van volviendo obsoletos, otros se van generando con la obsolescencia de otros fenómenos, etc. Entonces, la transformación del conocimiento se va adecuando a las nuevas realidades, principalmente sociales. Y por otro lado tenemos los didácticos o transformación de los educandos. Aquí esto tiene que ver un poco más con cuestiones educativas, en el sentido de que la investigación pues es un proceso formativo y bueno, la mentalidad, las semillas que se les deja a los alumnos para poder realizar investigación, pues va adaptándose y va moldeando estas maneras de pensar de lo que es la investigación. Y por el otro lado tenemos la transformación del mundo o la realidad. Aquí tenemos de dos tipos. Nos habla un poco de lo que es del trabajo y producción y por el otro lado de exploración, transformación y servicios. En cuestión de trabajo, bueno, la transformación es el de trabajo tiene que ver más que nada en dos sentidos, en sentido de proceso y en sentido de producir un bien. Ese bien tiene un impacto, bien o servicio tienen un impacto dentro de la sociedad, dentro de la naturaleza que va moviendo al mundo. Un ejemplo de ello pues es el teléfono celular. Hubo un cambio radical en el mundo cuando las personas empezaron a utilizar teléfonos celulares, empezaron a tener computadoras y principalmente el mejor ejemplo puede ser la creación de la imprenta. Y por el otro lado, en cuestión de la exploración, de la transformación, pues va encaminado que el mundo no es un lugar estático, sino la realidad es dinámica, va cambiando. Entonces tenemos que generamos nuevos conocimientos a partir de explorar nuevos conceptos, nuevos problemas, etcétera. Y bueno, también tenemos un concepto muy importante que es el de paradigma. Paradigma, que significa que es una unidad estructural con el objeto de conocimiento, método, el tipo de explicación y la concepción de la ciencia con la finalidad de construir conocimiento. Paradigma se ha utilizado mucho en su versión epistemológica, que nos habla significaría algo así como patrón ejemplo, en el cual es una serie de conocimientos, métodos, explicaciones que van moldeando el comportamiento de un grupo, de un fenómeno principalmente social. El paradigma dentro de las ciencias sociales, pues bueno, se ha utilizado principalmente dos, el cuantitativo y el cualitativo. Ha habido mucho debate de cuál es el que debe de permear, sin embargo, ambos han tenido la discusión de definir qué tanto es su grado de validez y hasta qué punto pueden tener los beneficios y perjuicios a la hora de explicar un fenómeno. Bueno, para esto vamos a ver dos tradiciones. Primero el paradigma cualitativo, que es la tradición aristotélica. Esta tradición tiene la finalidad de llevar a una ciencia descriptiva que busca comprender los acontecimientos en los que el hombre es el actor principal y da explicaciones cualitativas.
Esta tradición se centra más que nada en cuestiones, se utiliza mucho en cuestiones cuando la investigación es exploratoria, descriptiva y bueno, algunas veces se utiliza para explicar casos que suelen ser atípicos. El medio. Se llega a explicar cómo nosotros llegamos a un paradigma cualitativo y para qué nos puede servir. Bueno, se llegan a explicaciones científicas a partir de la observación y razonamiento de casos particulares. Es el camino a la inducción. Después, cuando se elaboran las reglas explicativas universales y se aplican a casos particulares, es la deducción. Entonces nosotros en nuestro paradigma cualitativo podemos visualizar inducción y la importancia de la inducción y la deducción como dos caminos que se van complementando uno al otro. En el paradigma, en la tradición aristotélica, se resalta la naturaleza mecanicista de Aristóteles, donde todas las partes funcionan de manera mecanizada y sin errores. Eso por un lado. Por el otro tenemos la tradición galileana, que tiene que ver con los paradigmas cuantitativos. Estos son muy utilizados en ciencias sociales y han sido de los más populares dentro de ellos. ¿Qué busca un paradigma cuantitativo? Bueno, busca predecir los acontecimientos, dar explicaciones generalizadas y cuantitativas. Galileo consideró que el mundo físico es regido por las leyes matemáticas que la ciencia descubre. Él centraba su investigación en el cómo. Las principales herramientas con las que se cuenta en este paradigma son la expresión matemática, la valoración de la propiedad y la interpretación mecanicista. En ciencias sociales, esta tradición ayudó a estudios como el de Elton Mayo, que analizaba las determinantes de la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de las obreras. Esta tradición se centra mucho en las cuestiones de la lógica matemática. La expresión matemática es el pilar principal y bueno, te permite realizar con mayor rigurosidad metodológica explicaciones que tienen que ver con el por qué y en qué medida. Y bueno, con eso terminaríamos el tema de hoy. Y aquí les pongo la fuente donde sacamos toda la información para estas diapositivas. Espero les haya gustado. Muchas gracias.